Para entender la ingeniería de Pagani, no basta con mirar, hay que diseccionar. En esta serie, no seguiremos el orden de las imágenes, sino el orden del diseño. Vamos a reconstruir este ecosistema pieza por pieza, desde la estructura central hasta el último detalle periférico. Si quieres entender cómo se conectan las 27 ESP, bienvenido a la Masterclass definitiva. Guión técnico, Video 1, el núcleo de la perfección. Bloque 1, la génesis estructural. ESP01, el monocasco de carbo titanio. HP62G2. Fabricación y estructura. No nos encontramos ante fibra de carbono convencional. Este es el carbón Triax, una metalurgia híbrida donde filamentos de titanio grado 5 se tejen en una matriz de carbono aeroespacial. Mientras el carbono estándar de un auto de calle ofrece ligereza, el carbo titanio ofrece tenacidad. El titanio actúa como un ligamento que impide la fragmentación ante fuerzas de impacto G, manteniendo la integridad estructural donde otros materiales fallarían. Función: actuar como la columna vertebral de torsión cero. Su misión es eliminar cualquier flexión del chasis, permitiendo que la suspensión trabaje con una precisión milimétrica. Es la base donde nace el grip. Ubicación: constituye la célula central de supervivencia, envolviendo al piloto y sirviendo de punto de anclaje para los subchasis delantero y trasero. Piezas de integración: el tejido del ecosistema. Aunque estas piezas no lleven el sello de una ESP individual, su presencia es el testimonio de la excentricidad de Pagani. La trama de alineación: las hojas de carbono se cortan con láser y se alinean a mano para que el dibujo del tejido coincida perfectamente en cada panel. No es estética, es la obsesión por la continuidad estructural del material. Interfaces de unión en aluminio avional: pequeños insertos mecanizados que se ahogan dentro del carbono durante el proceso de autoclave para permitir que otros metales se atornillen sin crear puntos de estrés. ESP07. Celdas de combustible de seguridad integradas. Fabricación: fabricadas en polímeros de grado militar y reforzadas con una malla de Kevlar balístico. Son contenedores flexibles diseñados para ser autosellantes. Función: seguridad extrema y gestión de masas. Al ser flexibles, se adaptan a los huecos del chasis, permitiendo que el combustible, una masa variable, se mantenga lo más cerca posible del eje de rotación del auto. Ubicación: se alojan en compartimentos dedicados dentro del monocasco de carbono, protegidos por la estructura de carbo titanio. ESP11. Canales de ventilación y gestión térmica integrada. Fabricación: conductos conformados en fibra de carbono prepreg de baja densidad, moldeados por transferencia de resina para asegurar paredes internas con acabado espejo. Función: no es solo aire, es gestión de presiones. Estos canales dirigen el flujo desde el frente hacia los radiadores y frenos, pero su diseño interno está calculado para que el aire actúe como un elemento de refrigeración para el propio chasis de carbono, evitando que el calor del sol o del asfalto afecte la rigidez del monocasco. Ubicación: canales internos que recorren los umbrales de las puertas y la sección inferior del monocasco. Pieza de integración: el sistema de cableado Raychem, aeroespacial, estructura y función. En un auto común, los cables son un estorbo. En la quinta esencia, el cableado utiliza especificaciones MILSPS, estándar militar. Cada cable está recubierto de polímero termocontraíble Raychem, resistente a químicos y calor extremo. ¿Por qué es fundamental? Este cableado es el sistema nervioso que atraviesa la ESP01. Su estructura es tan rígida y organizada que se considera una pieza de soporte más. No verás un cable suelto. Verás una columna vertebral eléctrica que garantiza que la señal de los sensores llegue sin interferencias electromagnéticas. Ubicación: integrado en túneles específicos dentro del monocasco de carbono, sellado para la eternidad. ESP25. El grupo de suspensión delantera, push rod. Fabricación: brazos de doble horquilla en avional mecanizado, con varillas de empuje, push rods, de fibra de carbono y amortiguadores all-inch regulables, desarrollados exclusivamente para esta masa y potencia. Función: separar las fuerzas de amortiguación del chasis.
Al usar una configuración push rod, típica de un Fórmula 1, se reduce la masa no suspendida y se permite un control absoluto sobre la geometría de la dirección. Es la pieza que traduce la intención del piloto en una trayectoria perfecta. Ubicación. Situada entre el subchasis delantero y las ruedas, visible al levantar el capó frontal. ESP14. Pernos de titanio de la columna de dirección. Fabricación. Cada perno es una obra de ingeniería individual, tallada mediante CNC de alta velocidad y tratada térmicamente para alcanzar una dureza específica. Muchos de estos pernos cuestan más que un componente completo de un auto promedio. Función. Asegurar que la retroalimentación entre el neumático y las manos del piloto sea instantánea y sin filtraciones. En la quinta esencia, la dirección no debe tener juego, solo comunicación pura. Ubicación. Punto de conexión crítico entre el mecanismo de dirección y la pared de fuego del monocasco. ESP09. El mecanismo de limpiaparabrisas monobrazo de titanio. Fabricación. En un Pagani, incluso el limpiaparabrisas es una joya. Está fabricado en una aleación de titanio ligero y accionado por un motor eléctrico de alto torque diseñado originalmente para aplicaciones aeroespaciales. Función. Mantener la visibilidad bajo presiones de aire extremas. Un limpiaparabrisas convencional se levantaría del cristal a 300 km por hora. Este brazo está diseñado para usar la presión del aire a su favor y mantenerse pegado al vidrio. Ubicación. Base del parabrisas, integrado en el capó delantero. ESP16. La columna de dirección de titanio y fibra de carbono. Fabricación. Es un eje híbrido. El tubo principal es de fibra de carbono de alto módulo para reducir el peso y las vibraciones, mientras que las juntas universales y los estriados son de titanio grado 5 mecanizado. Función. Su función es la transferencia pura de torque. Al ser de carbono, elimina las frecuencias parásitas que vienen del asfalto, dejando solo la información táctil necesaria. Es el cable de fibra óptica de la dirección. Ubicación. Atraviesa el monocasco desde el volante hasta la cremallera de dirección frontal. Pieza de integración. El wiring loom de instrumentación, estructura y función. No son simples cables. Es un mazo de cables con aislamiento de Kapton, el mismo material que usa la NASA en los trajes espaciales. Es extremadamente delgado y resistente al fuego. Rigor técnico. Su peso se calcula al gramo. En la quinta esencia, cada gramo de cableado que no es necesario es una ofensa a la eficiencia. Este mazo conecta los controles del volante con la ECU central sin retraso, input lag. Ubicación. Oculto tras la columna de dirección, recorriendo la parte superior del monocasco. ESP18. El pedalier de aluminio Ergal y titanio. Fabricación. Cada pedal es una pieza única de Ergal, aluminio 7075. Una de las aleaciones de aluminio más fuertes disponibles, utilizada en la industria de defensa. Los ejes de rotación son de titanio con recubrimiento de carbono tipo diamante, DLC, para eliminar la fricción. Función. Es la interfaz de control más sensible. La estructura del pedalier debe ser absolutamente rígida. Si el pedal se flexiona un solo milímetro bajo la presión del pie, el piloto pierde la conexión con el grip. Ubicación. Anclado directamente a la sección frontal del monocasco, ESP01. ESP19. El conjunto de paletas de cambio, paddle shifters, de magnesio. Fabricación. Talladas en una aleación de magnesio. Un material 33% más ligero que el aluminio pero mucho más difícil de trabajar debido a su volatilidad durante el mecanizado. El acabado es un recubrimiento galvánico para evitar la corrosión. Función. Tacto mecánico. El clic que siente el piloto está calibrado mediante imanes de neodimio para asegurar que el cambio de marcha sea una confirmación física inequívoca. Es la conexión emocional con la transmisión que explicaremos en el video 3. Ubicación. Montadas directamente tras el volante, integradas en la columna de dirección, ESP16. ESP22. Flaps de aerodinámica activa frontal. Fabricación. Fabricados en fibra de carbono de tejido ultrafino para minimizar la inercia.
Los actuadores que los mueven son motores paso a paso de alta velocidad con engranajes de titanio. Función. Estos no son simples alerones. Funcionan de forma independiente, como los alerones de un avión, para variar la carga aerodinámica en cada rueda delantera de forma individual. Su función es contrarrestar el balanceo en curva y el cabeceo en frenado, manteniendo la plataforma del auto siempre plana. Ubicación. Integrados en las aberturas frontales del capó delantero, el cofango. Pieza de integración. El splitter delantero de sacrificio. Estructura y función. Debajo de la belleza del carbono visible, existe una pieza de composite técnico diseñada para ser la primera en tocar el suelo. No es un error de diseño. Es una pieza de ingeniería de sacrificio que protege el monocasco, ESP-01, y canaliza el aire a alta velocidad hacia el fondo plano para crear el efecto suelo. Ubicación. El labio inferior del frontal del auto. ESP-23. Espejos retrovisores en fibra de carbono de diseño elíptico. Fabricación. No dejes que su belleza te engañe. Son carcasas de fibra de carbono de una sola pieza, diseñadas en el túnel de viento. El brazo que lo sostiene está fabricado en aluminio avional pulido a mano. Función. Aerodinámica de precisión. Su forma de ojo no es un capricho. Está diseñada para canalizar el flujo de aire laminar directamente hacia las tomas de aire laterales del motor que veremos en el video 2. Si el espejo fuera de un auto común, crearía una turbulencia que ensuciaría el aire que el V12 necesita para respirar. Ubicación. Anclados a las aletas frontales, extendiéndose hacia afuera para limpiar el flujo de aire lateral. Pieza de integración. El parabrisas de cristal térmico de alta resistencia. Estructura y función. En la quinta esencia, el cristal es un elemento estructural. Se utiliza un vidrio laminado de espesor variable, mucho más delgado y ligero que el de un auto de calle, pero tratado químicamente para resistir el impacto de escombros a más de 350 km por hora. Rigor técnico. Su curvatura es perfecta para evitar distorsiones ópticas para el piloto, pero también para que el aire resbale hacia la toma de aire superior, el snorkel, sin crear resistencia. Ubicación. Sellado directamente al monocasco de carbo titanio, ESP-01. Lo que hemos diseccionado hoy es apenas la armadura y el sistema nervioso de esta obra maestra. Hemos comprendido cómo el carbo titanio y la ingeniería de control dictan el comportamiento del eje delantero, pero un Pagani no es solo una estructura inerte. Es una máquina térmica que desafía las leyes de la física. En el próximo video, daremos el paso hacia el bloque 2, el ecosistema de poder y termodinámica. Abandonaremos la frialdad del chasis para entrar en el dominio del fuego. Analizaremos por qué el Inconel 625 es el único material capaz de contener la furia del V12 sin sucumbir, y revelaremos cómo la gestión de fluidos y el aislamiento de oro protegen la perfección que acabamos de conocer. Te invito a continuar este viaje de ingeniería no lineal.